Bueno, de eso queremos hablar en esta noche, particularmente centrando nuestra atención, por obvias razones, a la figura de García Luna. Esta noche nos acompaña en nuestro estudio de la Ciudad de México Anabel Hernández, la autora de este libro, colega periodista. ¿Cómo estás, Anabel? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches y gracias a ti. Bueno, estamos en esos dos territorios, la aparición de tu libro, el arraigo de Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva. Anabel, entendiendo que este programa lo transmitimos para México y también para otros países en el continente, ¿qué definición harías precisamente de este hombre que hoy es el secretario de Seguridad Pública de México, con una altísima responsabilidad en el combate a la delincuencia organizada en particular? Antes que nada, Carmen, habría que identificar que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha sido quien ha sido la cabeza justamente de esta guerra que el presidente Felipe Calderón inició al inicio de su mandato, ya hace 2 años, el 1 de diciembre del año 2000. Él ha sido la cabeza, el principal estratega de esta estrategia que hasta la fecha, por evidentes razones, los números de más de 4,000 muertos así lo indican, que ha fracasado, no ha sido la más idónea. Esta estrategia la ha impuesto Genaro García Luna, incluso por encima de las propias recomendaciones o sugerencias que, por ejemplo, ha hecho la Secretaría de Defensa Nacional. Cuando se trata del Gabinete de Seguridad Pública, donde se reúnen el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, el titular de la PGR, el secretario de Seguridad Pública, quien lleva la batuta ahí en esta estrategia es Genaro García Luna, con la anuencia y el respaldo del presidente de la República. Desde esa perspectiva, entonces, hay que analizar quién es Genaro García Luna, cuáles han sido sus acciones, cuáles son sus antecedentes, cuál es su reputación desde el sexenio pasado. No olvidemos que este hombre no llegó de la nada. Este hombre lleva incrustado en el sistema policíaco del país desde 1989, cuando él ingresa, recién egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con la carrera de ingeniero mecánico. Él ingresa a las filas del CISEN recién creado por Jorge Tello Peón y el exgobernador muy polémico de Morelos, Jorge Carrillo Olea, a quien recordaremos que justamente en la década de los 90 tuvo que renunciar a su mandato justamente porque se descubrió que todo su equipo de seguridad estaba al servicio tanto del narcotráfico como del secuestro, en particular Jesús Millasagua y su jefe de la policía antisecuestros, lo cual nos puede hoy resultar una película muy similar a la que estamos viviendo en el caso de Genaro García Luna y su equipo. ¿Por qué muy similar? ¿Qué está pasando con Genaro García Luna? ¿Por qué vemos esta escena, que es una escena muy singular, de un presidente de la República que sale a ofrecer literalmente una exoneración a un funcionario como él, que está en este momento pues bajo la lupa, digámoslo así, y en el entorno de García Luna acontecimientos trágicos y de investigación a figuras cercanas a él mismo? Así es, Carmen. Tú comentabas aquí al inicio de tu programa que el comisario Javier Herrera Valles mandó 2 cartas, como efectivamente lo hizo a lo largo de este año, una en febrero y una en mayo de este año, el presidente de la República. Pero esas cartas iban acompañadas por sendos documentos. Yo tengo parte de esos documentos, son más de 300 hojas de documentos oficiales que comprueban que en la Secretaría de Seguridad Pública algo está funcionando muy mal. Por ejemplo, demuestra que los filtros para aceptar al personal de la PFP no están funcionando. ¿Demuestra? Lo demuestra. Yo tengo, por ejemplo, y los escaneo en el libro de los cómplices del presidente, demuestra sesiones, minutas de los comités de ingreso a la PFP, donde directamente la responsable de practicar los exámenes está diciendo, enumera una lista de personas, dice, estas personas no pasaron los exámenes. ¿Cuáles son los exámenes de confianza? Es el polígrafo, es decir, el detector de mentiras, es el toxicológico, es decir, la prueba de que el sujeto en cuestión que aspira a entrar a la PFP no se droga, y es el psicológico. ¿Qué significa el psicológico? Que la persona está mentalmente capacitada para tener una responsabilidad de ese nivel. Pese a que muchas personas, en particular 7 muy importantes, entre ellos un hombre llamado Nahum García, no pasaron los exámenes, ahí lo dicen en las minutas de estos comités de ingreso, se les acepta y se les firma la carta de ingreso y se les ponen cargos muy relevantes. Por eso hoy no puede sorprender que justamente en las últimas semanas, lo hemos estado viendo aquí en México, un día sí y otro también,
cae un integrante del equipo cercano de Genaro García Luna, algunos están arraigados, otros están siendo citados a declarar. Yo creo que el caso más relevante es Gerardo Garay Cadena, el excomisionado interino de la PFP, quien lleva trabajando con Genaro García Luna 16 años y que hoy está arraigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y otros abusos de autoridad. Su propio exsecretario particular, Arturo Velarde, estuvo también en estos días bajo esta circunstancia, aunque finalmente salió del propio arraigo. Eso es muy importante, Carmen, porque lo que la prensa no ha dicho es que Velarde no solo fue durante todo el sexenio pasado el secretario particular de Genaro García Luna. Actualmente, el señor Velarde, gracias al apoyo, con la anuencia de Genaro García Luna, es director general de la Coordinación General de Seguridad Regional. ¿Eso qué significa? Que el señor Velarde tiene autoridad en aeropuertos y fronteras. Recordaremos que en el caso del Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, capturado hace unos días cerca de la colonia de Lindavista, justamente tenía bajo su custodia muchos elementos de la PFP que precisamente estaban adscritos a aeropuertos y fronteras. Déjame, Anabel, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Como decíamos, entre otras cosas, por la presencia de los cómplices del presidente, el título que has puesto, que no tienes que explicar porque es muy fuerte, es un señalamiento muy grave en torno a la figura presidencial. Después de la pausa le preguntamos con mayor detalle el sentido y alcance precisamente de este título. Y bueno, debo decir antes de irnos a la pausa que hemos invitado, por supuesto, a Genaro García Luna a este programa. Le hemos girado una invitación que, bueno, pues como dicen los abogados, no ha sido negada ni aceptada. Entonces, bueno, pues la dejamos ahí abierta y con el interés de escuchar también la perspectiva que tenga el secretario de Seguridad Pública sobre estos señalamientos, sobre estas cuestiones tan específicas que se están dando, particularmente lo que ocurre con Javier Herrera Valles, que se encuentra en una casa de arraigo de la Procuraduría General de la República. Vamos a la pausa y regresamos en esta conversación.